Saludos. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Me da mucho gusto aquí estar con ustedes. Bueno, y hoy vamos a tocar un tema, me imagino que muchos en algún momento lo oyeron o se cuestionaron, pero creo que es un tema elemental, esencial, antes de hablar de cualquier otro concepto de la religión. Creo que todos nos llegamos a preguntar y nos debemos preguntar ¿para qué vivimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y es un tema que no vamos a poder profundizar al máximo en este tema porque nos podríamos quedar toda la noche, pero yo quiero hacer ciertas reflexiones y empezar por lo elemental, ¿no? Primero, la obligación que tenemos de cuestionarnos este tema. Me refiero, es el ejemplo conocido, ¿no? Si usamos un poquito la fantasía y nos imaginamos alguien que hoy en día con toda la ciencia ficción que se llega a ver y a conocer, a ver, imagínense otro planeta y de repente despertamos ahí flotando, viendo gente súper extraña, colores, cosas raras a nuestro alrededor. No tenemos la menor idea, vemos que no estamos en el planeta Tierra, no tenemos la menor idea dónde nos encontramos. A ver, ¿qué haría esa persona cuando le suceda algo así? Yo creo que lo primero es inmediatamente empezar a preguntar, pero una pregunta tras otra, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Quién me trajo aquí? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué es este lugar? ¿Quiénes son ustedes? ¿Estamos de acuerdo? Y si una persona no se hace esas preguntas, vemos, está en esas condiciones, en un lugar así de raro y extraño, y no se cuestiona nada, ¿qué diríamos acerca de él? Yo usaría una palabra tal vez muy fuerte, que está fuera de juicio, o de mente o fuera de juicio, ¿no? No cabería que alguien suceda algo similar y no se cuestione. No seamos tan duros en juzgar a esa persona, porque lamentablemente nos llega a suceder que la mayoría de nosotros actuamos de la misma manera. La única pequeña diferencia, que no fue repentino que nosotros llegamos a este mundo con conciencia. Si ahorita adultos de repente naceríamos y nos encontramos en todo es extraño, no pararíamos, no nos detendríamos ni un instante hasta encontrar respuestas a las preguntas más comunes. ¿Dónde estoy? ¿Quién me trajo? ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es este lugar? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el amo? Etcétera, etcétera. No cabería que podríamos descansar un momento antes de comer y dormir. Uno primero estaría preguntándole a todo el que se encuentre. La única razón por la cual, vamos a juzgarnos un poquito más, ¿cómo se llama? Menos fuertes, ¿no? A todos nosotros. No nos vamos a autodenominar dementes o que no lo hacemos. La razón es muy sencilla, porque nacimos bebés sin la capacidad de razonar. Cuando nacimos, no nos podíamos hacer todas esas preguntas y fuimos adaptándonos progresivamente, de a poquito, a este mundo, hasta que de alguna manera ya nos acostumbramos y lo vemos como natural, como normal. Y por lo tanto, no nos cuestionamos y no nos hacemos todas esas preguntas. Pero eso no quita la obligación lógica y moral de no poder descansar hasta encontrar respuestas a estas preguntas que todo ser humano se debe hacer. Bueno, esto fue propaganda para que oigan la plática, pero realmente no necesito hacerlo para los que están, porque ya están aquí. Eso se lo debería decir a los que no están. Pero yo creo que es algo obligatorio. Y me imagino que todos ustedes en algún momento
Se cuestionaron, no digo que forzosamente se haya llegado a la conclusión absoluta o respuesta, pero todos en algún momento nos preguntamos cuál es el sentido de la vida, el sentido de la creación. Ok. Voy a hacer, antes de entrar un poquito más en la pregunta en sí, bueno, primero quiero explicar por qué le puse ese título, cuál es el sentido de la vida y el valor del tiempo, porque una depende de la otra. Si realmente la vida no tendría ningún sentido, digamos, si somos una explosión que aquí aparecimos por casualidad, obviamente que el tiempo tampoco tiene ningún valor, ¿no? Porque es todo coincidencia y vivimos la vida, la pasamos y punto. Pero si la vida tiene un sentido y tenemos alguna misión, alguien hizo esto para darle un sentido, entonces el tiempo llega a tener también muchísimo valor. Pero vamos a ir armándolo y analizando. Pero absolutamente yo creo que están estrechamente relacionados los dos temas, el valor del tiempo y el sentido de la vida. Ok. Habrían tal vez, digamos, tres posibilidades, digamos, teóricamente para analizar filosóficamente el tema, ¿no? Una posibilidad, que la vida no tiene ningún sentido, otra que sí tiene un sentido y otra que tiene muchos sentidos, que tiene muchos objetivos. Quiero ver las posibilidades, analizarlas, si caben, cuál de las tres es la correcta. Ok, vamos a comenzar por la posibilidad que la vida no tendría un sentido. Analicemos ahorita racionalmente si es posible eso. Para eso tendríamos que entender, y yo creo que, gracias a Dios, la audiencia creo que está en ese nivel de estar convencidos, y no solamente por fe, es por una lógica elemental, dice una lógica que el sentido común nos los dice, que un mundo tan maravilloso y perfecto y un cuerpo como el cuerpo humano, que no acabaríamos durante toda la vida de conocer la perfección de la cual está hecho el ser humano y toda la creación. Cada vez que uno ve algo que descubre la ciencia acerca de los laboratorios internos que tenemos, ahorita que estuvieron investigando mucho acerca de cómo hacer las vacunas y nuestro ADN, toda la información, etcétera, etcétera, yo creo que uno no puede ni remotamente llegar a pensar que algo tan maravilloso obviamente se pudo haber hecho solo, o ni de una explosión, ni pudo haber evolucionado. No quiero entrar en el tema porque yo creo que está de más. Es lo que les dije, una vez di la explicación, por qué el primer mandamiento es Anoji Hashem Elokeja. ¿Por qué dice yo soy vuestro Dios? Aparentemente eso no es un mandamiento. Tenemos 10 mandamientos y cada uno es una indicación, ¿sí? Lo tirzach, lo tinaf, no asesinarás, de cuanto soltero, etc. Os zachor et yom Shabbat de Kadeshó, recuerda el día de Shabbat para santificarlo, etc. Son ordenanzas. Mandamiento es un mandamiento, es una indicación y una orden que Dios da. Pero cuando dice Anoji Hashem Elokeja, yo soy Dios, no es un mandamiento, es un comentario que está haciendo Hashem, que está haciendo Dios con nosotros. ¿Por qué lo dice de esa manera y no dice tienes que creer que yo soy Dios, que ese sería un mandamiento? Porque yo creo que en toda la historia nadie nunca lo llegó a dudar. Hoy, por conveniencia, se dan diferentes teorías, pero por lógica es como lo expliqué en una ocasión. Estaba dando un discurso justamente en el Beta Knesset, en el CNIS, y le estaba diciendo, si alguien llega a ver una sinagoga así con tanto diseño, tan bonita, llega un turista de afuera, que muchas veces llegaron
y quedaron muy admirados de la belleza del lugar. ¿Cuál sería la pregunta natural que alguien se haría? Alguien preguntaría, ¿hubo un arquitecto o un ingeniero que construyó esto? ¿O preguntaría quién lo construyó? ¿Quién hizo este lugar tan hermoso? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué dirían ustedes? Yo creo que obvio, nunca oí jamás que alguien pregunte, oye, este lugar tan maravilloso, ¿hay alguien que lo hizo? Nadie pregunta algo así, ¿verdad? Porque lo ve con un diseño que tiene una función, está ordenado, paredes, techo, ventanas, puertas, pues obviamente que alguien lo diseñó. La pregunta es, ¿quién? Uno tiene la duda, llega un turista, no tiene idea quién hizo este lugar tan maravilloso. Puedo llegar a responderle, tal arquitecto fue el que diseñó este lugar. Aquí es lo mismo. Nadie se preguntó si un mundo que es mucho más sofisticado que una sinagoga o que cualquier otro edificio, si hay alguien que lo hizo o no. Siempre la pregunta que podrían tener, ¿quién lo hizo? Por eso llega Dios y se presenta Anoji Hashem Elokeja. Yo soy. Preguntas, ¿quién es el creador? ¿Quién es el arquitecto, el que diseñó? Viene Dios y responde. Por eso no da una ordenanza. No cabe en una ordenanza en decir, en creer, cree que tu casa la construyó alguien, o que tu vestimenta, tu traje, lo hizo un sastre o una máquina. No cabe ni la pregunta. La pregunta sería, ¿quién lo hizo? Aquí llegó Dios a responder. Me presento, Anoji Hashem Elokeja, yo soy vuestro Dios. Bueno, sin extenderme ese tema, el que realmente le interesa y tenga dudas, es en otra ocasión para analizarlo profundamente y se puede llegar a conclusiones muy claras y contundentes de que obviamente que el mundo tiene un creador. Ok, pero si el mundo tiene un creador y ese creador, ese ser supremo, hizo algo tan espectacular y tan maravilloso, sería absolutamente ridículo pensar, a ver, voy a silenciar un segundito, a ver si les pido apagar los micrófonos. Ok. Ok. Sería absolutamente ilógico llegar a pensar que hizo algo tan maravilloso y sin un objetivo. Si nosotros siempre nos preguntamos cuando actuamos, bueno, ¿y para qué? A veces nos podemos equivocar en nuestros objetivos, el por qué hacemos las cosas. Pero siempre cuando hago algo, tengo alguna razón, o para divertirme, o para trabajar, o para comer, o por salud, o para la razón que sea, pero cada acción que nosotros hacemos, y se la hacemos, algo nos motiva a hacerlo. No hacemos las cosas así porque sí, sin ninguna razón. Con más razón, el creador, ese ser supremo, tan inteligente, que hizo, omnipotente, que hizo algo tan maravilloso, absolutamente le tuvo que dar una razón y un objetivo. ¿Ok? Ahora, dijimos que podría ser muchos objetivos. Si serían muchos objetivos, un ejemplo, vamos a suponer que vamos a preguntar a una persona en particular, sin que haya investigado mucho, ¿cuál es su objetivo de la vida? Puede ser una persona que su objetivo es reunir una cantidad de dinero. Otro, su objetivo es lograr una colección, puede ser de estampas, lo que sea, ¿no? Cada uno puede tener. Entonces, cuando lo está por lograr, hay dos problemas aquí. Cuando lo está por lograr ese objetivo, y si se le enfrentan uno al otro, es decir, está por conseguir la estampilla más difícil que con eso reúne su colección. Y está por otra parte lograr, no sé, un título o en un deporte, lo que sea. Pero se enfrentan, en el mismo momento se contradicen, ya no podría, ¿a cuál voy? ¿A este objetivo o al otro? Si serían múltiples. Si sería realmente un problema en la vida tener muchos objetivos y además, si es un objetivo de esa índole, cuando uno ya lo logró, ya no tiene más sentido en la vida. Si se proponía lograr, no sé,
una medalla, si se proponía lograr, como dije, reunir esa colección o lo que sea, ya lo hizo, pues ahí sería la sugerencia que se suicide. ¿O para qué sigues viviendo si ese es tu objetivo en la vida y ya lo lograste? Ok. Yo creo que tiene más lógica pensar que Dios que creó el mundo nos dio un objetivo en la vida, le dio un sentido y que tenemos que buscarlo y tenemos que investigar. Y realmente si vemos en nuestras fuentes, puede haber tal vez diferentes visiones a qué tenemos, a cuál es el objetivo, pero una cosa es clara. Dios creó el mundo y nos da unas indicaciones. La pregunta difícil de contestar es ¿por qué nos creó y nos dio ese objetivo? Dice, que Dios nos da un sentido en la vida y nos da unas indicaciones qué es lo que tenemos que hacer, eso está muy claro, porque tenemos un legado, tenemos justamente la Torá, que ante millones de personas Dios la transmitió, y hay testimonio que se transmitió generación tras generación que nos dio ese legado. Ahora, ¿cuál es el objetivo de ese legado? Ahí podríamos un poquito filosofiar. Está un ejemplo, la opinión de uno de los grandes comentaristas, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, famoso, que escribió el Mesilat Yesharim, y que dice que el objetivo final de la creación de la vida del ser humano y de toda la creación, como lo dice con sus palabras, es Leitaneg al Hashem, que nos deleitemos en el conocimiento de Dios, que es de alguna manera llegar, ahora, ¿cómo llegamos? Es otro tema, pero él lo dice como objetivo final, Dios nos creó para darnos un beneficio, que compartamos con él su grandeza, que nos deleitemos de conocerlo a él y de su conexión. Que es un deleite, tal vez que no conocemos, pero es un deleite que ni lo podemos imaginar. Tal vez lo podemos comenzar un camino en esta vida para ir lográndolo, pero al final lo lograríamos en la eternidad, que si uno llegaría a eso. Pero bueno, aquí hay dos preguntas. Una pregunta es el por qué y otra es para qué. Me refiero, ¿por qué Dios necesitó crear este mundo? ¿Cuál es la razón profunda de la creación? Eso es una pregunta que es la más difícil, porque no podemos saber de forma absoluta cuál es la intención real de Dios, pero una cosa sí podemos tener muy claro. ¿Cuál es el sentido que nos dio a nosotros? Es decir, nosotros si buscamos el sentido de la vida, sí lo podemos encontrar, porque Dios mismo, el mismo creador, nos lo está diciendo. Ahora, antes de vuelta llegar a seguir analizando esto, quiero hacer énfasis de la importancia de tener un sentido en la vida. Una persona que vive sin ninguna razón de vivir es la persona más pobre que puede existir en el planeta Tierra. Es el vivir, nada más porque, bueno, nací, fui creciendo, entré a una rutina, ¿sí? Me enseñaron que tengo que comer, dormir, después ya me enseñaron que tengo que trabajar para tener los medios para comer y dormir, pues podríamos ahorrarnos todo eso, ¿sí? Porque, ¿qué diríamos? Al final, ¿qué va a pasar? Al final, somos realistas, y la persona no es eterna, no vamos a vivir eternamente. Al final nos morimos, esa es la verdad. Entonces, ¿para qué vives? ¿Para morir? Más fácil no vivir. Entonces, ¿para qué vives? Si uno no tiene un sentido en la vida, todo lo que está haciendo, todo lo que hace su rutina, pierde el sentido, porque todo es un medio. Trabajo para tener los medios, para poder comer, para poder vestirme, para poder tener una vivienda. ¿Para qué quiero comer, vestirme, tener una vivienda? Para poder vivir. ¿Para qué quiero vivir? Ahí me quedo, ahí llego a contra la pared, ya no tengo respuesta y no tiene sentido. Entonces es más fácil, la verdad. Suena muy fuerte, pero es una realidad.
¿para qué estás viviendo? No tiene sentido que la vida en sí. Entonces, pobrecita de la persona que vive sin ningún sentido. Puede uno tener un sentido erróneo, puede uno proponerse, ok, yo me propongo lograr tal y tal cosa, cierto objetivo. Puede estar equivocado, que no es el sentido verdadero por la cual Dios creó el mundo, pero por lo menos es una persona que se levanta en la mañana y tiene algún sentido. ¿Para qué me levanté? ¿Para qué voy a ir a trabajar? ¿Y para qué voy a ir a comer? Hay gente que lo encuentra en ayudar a los demás. Encuentra un sentido en dedicarse a hacer el bien. Sí, hacer el bien, que es muy noble, y eso es parte de lo que Dios nos pide, pero tenemos que igual entender más allá que eso. ¿Para qué estamos viviendo y para qué Dios creó el mundo? Ok. Voy a tomar la versión más famosa para dar una idea nada más y no quedarnos nada más con la pregunta en el aire de por qué Dios creó el mundo. La idea conocida que le dice el Zohar es, perdón, voy a silenciar porque de repente... ¿Perdón? Ya quedó. Ah, ok. Bueno. La idea que todo el mundo, es la que se transmite, la que todo el mundo habrá oído, que le dicen las fuentes de la Kabbalah, es que Dios, que es la esencia y el origen del dar, de la benevolencia. ¿Por qué es la esencia? Porque Él no necesita nada de nosotros. Cuando una persona hace algo, le hace daño al otro, es porque necesita algo del otro. En el fondo, si analizamos por qué le va a hacer daño, vamos a ver por qué realmente, o porque le molesta, tiene envidia, pero necesita algo del otro, por eso le llega a hacer daño. Dios nos creó y no necesita nada de nosotros. Entonces, no cabe que nos haga un mal porque no necesita nada de nosotros. Entonces, la razón principal que se dice según la Kabbalah, por qué Dios nos creó, es justamente para, como es el origen del bien, para tener a quién dar. Y si una persona que quiere hacer el bien, si no tiene a quién hacer el bien, no puede llevar a cabo ese sentimiento, esa necesidad de dar. Entonces nos creó algo que se deriva de Él, son nuestras almas, y solamente para beneficiarnos. Pero entonces surgiría la pregunta inmediata de todos ustedes, bueno, si Dios nos creó para beneficiarnos e hizo un mundo tan maravilloso, la verdad lo podía hacer un poquito mejor, ¿no? Con condiciones que todos realmente nos beneficiemos, que no haya hambre, que no haya enfermedades, que no haya pobreza, que no haya sufrimiento de cualquier índole, como las vemos, que no haya maldad. Sin embargo, vemos un mundo muy complicado, que existe todo eso. Y si el objetivo nada más es beneficiarnos, pues tendría que hacerlo de una manera diferente. Y la respuesta a esta pregunta es, para de verdad beneficiarnos, ayudarnos, es hacerlo de una forma que tengamos un deleite verdadero cuando recibimos algo de Dios. ¿Cómo tenemos un deleite verdadero? Si lo ganamos con nuestro esfuerzo. Dice, si a una persona le regalan todo, y si le dan todo servido, es el famoso ejemplo, por eso se lo llama en el Zohar, en la fuente de la Kabbalah, dice Nahamá de Kisufá. Nahamá de Kisufá quiere decir un pan de vergüenza. Si a un pobre le das una limosna, ok, te lo va a agradecer, obviamente, pero sabe que no lo ganó con su esfuerzo y le da pena, es de vergüenza lo que recibió. Pero cuando uno se esfuerza y trabaja y se sacrifica por lograr lo que sea y al final lo logra, ahí es cuando se disfruta verdaderamente. Ese es el fruto de mi esfuerzo y de mi entrega, y esa es la verdadera satisfacción. Entonces, por eso Dios nos da la posibilidad, por eso nos da el libre albedrío y nos pide
que nosotros con nuestro esfuerzo nos superemos, tomando iniciativas para hacer el bien, controlando nuestros impulsos para dejar de cometer errores, que es obviamente controlar. Por eso nos da unas reglas, lo bueno y lo malo, controlar nuestros impulsos para no caer en los errores y hacer el bien. Y de esa manera, nosotros con nuestro esfuerzo estaríamos ganando un lugar. Y cuando recibamos una recompensa de eso, lo estamos haciendo no con el pan de vergüenza, sino resultado de nuestro esfuerzo. Esa es una versión que dice el Zohar. Puede haber otras versiones y como dije, nada más lo menciono para no dejar esa pregunta en el aire, pero eso no importa tanto. No importa conocer profundamente cuál fue la intención de Dios. Lo que sí tenemos que tener claro es que sí le dio un objetivo. Que dice, ¿por qué quiso hacer eso si es solamente por la necesidad de hacer el bien? Porque uno se preguntaría, bueno, ¿acaso Dios tiene una necesidad? Que si no, no estaría completo. Por eso, no, esas cosas profundas tal vez nunca terminemos de entenderla. Pero lo que sí es que si nosotros hacemos las cosas con un sentido, seguro absolutamente que Dios le dio un sentido. Y eso es una muy buena noticia, porque de verdad, o si no, la vida sería una mala noticia, el vivir. El vivir de verdad, así sin ningún sentido. Cuando uno tiene un sentido en la vida, cualquier obstáculo que se le presenta, lo puede superar, porque estoy en camino, estoy en el tren que me está dirigiendo al objetivo. Tiene paradas, hay altibajos, que uno tiene hambre en el camino, muchas cosas, pero mientras me estoy dirigiendo a algo, eso le da un sentido que me esfuerce, que me sacrifique para lograr ese sentido. Ok. Dios nos dice, dentro de ese libre albedrío que nos da una serie de indicaciones de cómo vivir esta vida. También la buena noticia en esto, que aunque Dios como rey, como amo del universo, nos daría órdenes de hacer cosas solamente para servirlo a Él, sin ningún sentido, aunque no tengamos ningún beneficio, lo tendríamos que hacer, como un rey que da las órdenes a su pueblo y no tiene la obligación de obedecer. Pero la buena noticia es que Dios no lo hace de esa manera. Nos da las indicaciones para que nos beneficiemos nosotros, nada más por amor, porque como dije, quiere beneficiarnos y nos da un instructivo para que nos beneficiemos en este mundo mientras lo hacemos y por otra parte en toda la eternidad, que ese es el objetivo final, porque después de todo, esta vida igual es pasajera y si sería el objetivo final esta vida, ahí sí tendría un sentido totalmente diferente. Ahí sí tendría razón la persona que piensa, que dice, bueno, hay un dicho en hebreo, una frase, de un pasú que dice, Ejol vesható kimahar namut. Vamos a comer, beber, disfrutar de la vida, porque mañana igual nos vamos a morir. Entonces aprovechala al máximo, como igual nos vamos a morir, aprovecha lo máximo el tiempo que tienes de vida, de disfrutarla, porque igual te vas a morir. Eso sería cierto si se acabaría la vida cuando nos morimos. Si ahí terminaría, yo les daría el consejo, yo haría de verdad lo mismo, de decir, bueno, olvídate de los valores, olvídate de la moral, olvídate, aprovecha si te vas de pachanga y te vas al reventón y lo disfrutas y bebes y haces, pues aprovéchalo, igual ya termina la vida y se acabó todo. Entonces ahí sí, esa sería la visión. Pero como no tendría lógica la vida, así como dije que Dios le tuvo que dar un objetivo, pensar que nos hizo para nacer desde pequeños, desarrollarnos, trabajar, esforzarnos y después se acabó todo, ahí tampoco tendría lógica, como el famoso ejemplo tan conocido que lo habrán oído alguna vez, pero a veces es bueno recordarlo para seguir armando, ¿no?, todo este edificio del sentido de la vida. Pues es muy notorio ese ejemplo, ¿no?, de los gemelos que están en el vientre de la mamá y que
uno de ellos, por decirlo así, es una metáfora obviamente, ¿no? Uno de ellos era creyente y el otro ateo. El creyente recibió una información, ¿sí? Recibió del exterior que le dijeron que se está preparando en el vientre de la mamá para nacer, para llegar a este mundo. Y todo ese proceso del embarazo es simplemente un desarrollo, una preparación para formarse y poder llegar y nacer y llegar al mundo. Y obviamente que su hermanito, su gemelo ateo, le dice, de verdad, no seas inocente. No te creas todo lo que te dicen. Si no estás viendo otro mundo, no puedes creer en él. Sales de aquí y nos morimos. Vamos al abismo, ya nos acabamos. ¿Acaso tú ves algo más fuera de este mini globo terráqueo, ¿no? Que es el vientre de la mamá, ¿ok? Te desconectas de donde recibes el alimento, ya te mueres de hambre y se acaba todo. Bueno, que sí, que no, discutiendo. Obviamente que la discusión no puede durar más que 9 meses, esa discusión, porque va a llegar el momento que nacen, pero justamente tuvo la suerte, el que nació primero fue el creyente, nació muy entusiasmado porque sabía lo que llegaba. Dices, ya, por fin, o sea, aquí tan limitado en el vientre de la mamá, no se puede mover, el alimento tan reducido, ahorita llega un mundo maravilloso y puede caminar él solo, etcétera, etcétera. Y el hermano, el ateo, cuando ve que su hermanito inocente se dejó así tan fácil nacer, le empieza a hacer luto, a llorar, a lamentar. Ese pobre inocente, después de todo, era muy bueno. Y mientras obviamente su hermanito le estaba haciendo luto, afuera la familia festejando y felicidades del nacimiento del bebé. Total, le toca nacer a él. Él sí trató de no dejarse, pero obviamente que no pudo. Nace y se queda maravillado al ver esa sorpresa, un mundo tan impresionante que no se lo podía imaginar. Estaba en un mundo tan pequeño, en algo tan reducido, y de repente ve un mundo maravilloso. ¡Wow! Es increíble. Ok, tuvo que reconocerle al hermano que era verdad. Pero ¿qué sucede? Los dos crecen, se desarrollan, y cada uno siguió en su camino con otra visión. El ateo siguió siendo ateo. En esta ocasión ya no cree en este mundo porque ya lo vio, pero pensando de que ya termina esta vida y ahí se acabó todo. Y el creyente siguió con esa visión de decir que aquí nos estamos preparando para otra vida. Se encuentran los hermanos y se ponen a discutir este tema filosófico. Discutiendo, le recuerda el hermano creyente al ateo, le dice, ¿te acuerdas hace 25 años que estamos en el vientre de nuestra mamá? Discutimos el tema y tú comprobaste que yo tenía razón, pero eso tenía una lógica, que yo tenía razón, porque de vuelta, alguien programó eso, que de algo microscópico, de un espermatozoide que no lo podemos ni observar, se va desarrollando el feto, se forma, algo es increíble, todos sabemos perfectamente lo maravilloso que es, ¿no? el desarrollo del feto. Cuando ya está listo, ya me desarrollé, me formé, y ahí ya se acabó, ya nos morimos, ya se muere. ¿Para qué lo programaron eso? Quien lo haya programado, ¿para qué lo hizo de esa manera? Que se va desarrollando, formando y después ya se acaba. Obviamente que tuvo que tener un objetivo que no tendría sino ningún sentido, que se forme el feto y después acabarse, después morirse. Dice, la misma lógica que tiene el desarrollo del feto que está preparándose para nacer, tiene esta vida. De vuelta, nace el bebé, no habla, no camina, le enseñan, se va formando, desarrollando, después formar una familia,
pues, bueno, empieza a trabajar, a luchar, a veces uno estudia una carrera para tener un futuro, eso, ya lo logra todo y después se acabó. Pues ¿para qué? Ahí sí tiene la misma lógica que empieza de cero, de pequeño, desarrollándose, formándose, y ahí se acabó. Obviamente que no puede ser de esa manera. Y por eso tenemos una misión que depende de cumplir ese objetivo y esa misión, depende de eso toda nuestra eternidad. Yo sé que hay gente que le cuesta aceptar esto, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, a la misma discusión de los gemelos. Si no lo estás viendo, ¿cómo crees en algo que no ves? Pero ahí está la prueba de que hay muchas cosas que no vemos y sí las creemos, ¿no? El feto nunca podría ver este mundo, pero eso no quiere decir que no tenga un sentido su desarrollo y que no exista. Y tenemos que partir de esa base, y de esto llegaríamos, ahora sí, a la importancia del tiempo. Ok, vamos a ir resumiendo, ¿no?, lo que hablamos hasta ahorita. Hay un creador, porque no se hizo solo, eso es absoluto. Si hay un creador, un ser inteligente, supremo, tuvo que darle un sentido a la creación, al mundo. Una explicación di de la Kabbalah, pero puede haber otras explicaciones, pero no importa. Pero seguro que le dio un sentido. Si no nos hace saber ese sentido, entonces tampoco tiene sentido. Y tuvimos la suerte que sí nos hizo saber ese sentido, nos dio la Torah y nos dice la oportunidad en esta vida, en este mundo, es superarse espiritualmente, cumplir estas reglas que les estoy poniendo, que no son difíciles, ¿eh? La gente viéndolo por fuera a veces dice, ay, es una misión imposible, o misión en la época que vivimos, es una misión muy difícil. Si uno se pone a analizar realmente, que también es otro tema, no es como aparenta ser. Es decir, después de todo, es vivir con con valores, con un equilibrio, con valores familiares, con detenerse un poquito, por lo menos una vez a la semana, de ese maratón. A veces somos esclavos de nuestro trabajo, nos absorbe totalmente las ocupaciones, no está corriendo y eso mismo le quita todo el sentido. De repente un día que nos dice Dios, Shabbat, detente, ahí sí disfruta interiormente, internamente y externamente, disfruta de tu cuerpo, disfruta de tu alma, con tu familia, detente un poquito, pues antes de comer algo que sea también lo que, con un control, no comas como un animal, ve lo que te hace bien, lo que Dios está diciendo que es bueno para ti, tanto para el cuerpo como para el alma. No es, realmente si uno se pone a ver y a llevarlo, a veces como está, si uno no está acostumbrado, lo ve muy difícil, pero empieza a darse cuenta que después de todo es una vida con mejor calidad de vida. ¿Ok? Pero Dios nos está diciendo que depende de eso, depende de ese instructivo que nos está dando, es si cumplimos o no la misión, y de eso depende toda nuestra eternidad. Si lo vemos y lo entendemos de esa manera y nos damos cuenta, hagan de cuenta que si alguien le dice, le da la oportunidad a alguien, oye, ¿haces así los dedos? ¿Cuánto me tardé en hacer así? Te doy $1.000.000. De un segundo, ¿no? De un segundo que haces así. ¿Quién no lo haría, no? Invierto un segundito y recibo $1.000.000. Dios nos está dando una vida que realmente es muy corta, y que lo que hagamos y lo que aprovechemos en esta vida depende toda la eternidad. Cuando hablamos de eternidad, la mente no puede ni concebir qué es la eternidad. Nosotros como seres humanos, cuando usamos el término eternidad y queremos usar la imaginación para pensar qué es la eternidad, no podemos llegar con la imaginación. A ver, ¿qué pensaríamos? Eternidad. Bueno, nosotros vivimos 80, 90, 100 años. Eternidad es mucho más. Son millones de años.
pero millones de años no es nada frente a la eternidad, realmente. Dice, la eternidad no tiene fin. Billones de años no es nada. ¿Qué porcentaje, por lo tanto, sería la vida que vivimos aquí frente a toda la eternidad? No hay ninguna computadora, la más sofisticada, que pueda dar un porcentaje, decir 0,000000001%. No es cierto, es menos que eso, porque eternidad no tiene fin, entonces no cabe la vida de la persona compararla. Y Dios nos está dando la oportunidad que en este periodo tan reducido podemos lograr un beneficio para toda la eternidad. Es como les dije, es como hacer así, decirte de $1 millón. Usamos tan poquito tiempo y recibimos una recompensa en toda la eternidad. Sin embargo, obviamente, suena muy fácil lo que estoy diciendo, pero por otra parte, por algo nos creó con los impulsos entre cuerpo y alma, con esa confrontación constante, y el cuerpo nos pide lo que ve inmediato, el placer inmediato. Dice, yo no me voy a fijar ahorita en la eternidad, sino ahorita tengo un beneficio, tengo un placer. Yo no pienso en el futuro, no pienso la oportunidad, lo que me estoy perdiendo, escojo lo que tengo en este momento. Pero analizando un poquito lo que estamos diciendo, uno puede realmente detenerse un momento y darle el valor al tiempo. Por eso dije en un principio que escogí los dos temas porque absolutamente están ligados. Si la vida es una oportunidad que Dios nos está dando para que nosotros nos superemos y recibamos una recompensa que la ganemos con nuestra elección, y la oportunidad es solamente en esta vida. Ya termina esta vida y pasamos a otra dimensión, que es la dimensión de la eternidad. Ahí ya no tenemos ni una sola oportunidad de superarnos. Ahí ya no hay libre albedrío. ¿Cuándo tiene valor una buena acción? Cuando ya la escogí, cuando ya tomé la iniciativa, con fuerza de voluntad lo logré, ahí tiene valor. Cuando no hay tomar iniciativa, cuando todo es evidente, cuando no tenemos cuerpo, no tenemos impulsos y no tenemos ni que escoger en creer en Dios o no creer en Dios si lo estamos viendo, etcétera. Cuando no tenemos ya la oportunidad de decir no como esto, como no lo como porque no tengo cuerpo. Cuando no tenemos a quién ayudar, no hay otros seres humanos, somos almas, entonces ahí ya no tiene valor. Alguien que también de los oyentes podría decir, bueno, todo esto es una filosofía, una teoría, aunque el feto en ese momento no vio, el hermano le está diciendo que se está preparando para algo, pero puede seguir sin convencerse, porque igual no está viendo el otro mundo y no está viendo que eso es una preparación para toda la eternidad. Pero aquí yo les hago un llamado, de verdad, y se los dejo de tarea para que reflexionen lo que voy a decir ahorita. Vamos a suponer que uno tiene dudas y dice, no tengo pruebas contundentes y no estoy seguro de eso, por lo tanto, mejor aprovecho la vida, me divierto y me vale esas indicaciones que Dios me da, es el sentido que Dios le está poniendo a la vida. Yo encuentro mi sentido con el hedonismo, con el placer y punto, y a volar todo lo demás. Esa persona que piense, si aunque sea es una posibilidad, aunque lo más lógico, como lo expliqué, es que Dios creó el mundo y le dio sentido, porque si no, ¿para qué lo creó? Pero digamos que tiene la duda. Ok, imagínense el arrepentimiento cuando después de los 120 descubra que sí existe un mundo de eternidad y que se perdió la oportunidad de aprovechar este mundo, que es donde podría aprovechar, y ahí no va a tener ese nivel, o en toda la eternidad no va a tener esa recompensa de lo que pudo haber hecho en la vida. Solamente por la posibilidad, yo creo que vale la pena arriesgarse, pero no es arriesgarse perdiendo, dice, sin disfrutar de la vida. Uno puede combinar las dos cosas. Tenemos la suerte también que nuestra religión nos pide no que nos alejemos del cuerpo,
no como otras filosofías que te dicen, si quieres acercarte a Dios, tienes que martirizar tu cuerpo, lo físico, dejar todo de lado y nada más dedicarte a lo espiritual. No, Dios nos pide que disfrutemos plenamente de todo, de la comida, de la naturaleza, del sexo, de todos los placeres que nos da la vida, nada más nos da unas indicaciones cómo hacerlo de la forma correcta. Nos dice, y al contrario, uno disfruta más cuando tiene equilibrio y no pierde el control de las cosas que siempre tiene consecuencias. Entonces, nada más piensa en una cosa. Ahora sí llegamos al valor del tiempo. ¿Cómo vale la pena no desaprovechar? Justamente en esta semana vamos a leer en la Perashá una expresión que se repite en la siguiente Perashá también en varias veces. Dice, Abraham besarás de Kenim, Baim Bayamim. Dice, Abraham y Sará, dice la Torah, los escribe, llegaron a ser ancianos. Vamos a hablar con él. No por Perdón. A ver si pueden un segundito, apagar los micrófonos, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Perdón, no sé, ¿alguien se me puede ayudar en silenciar, por favor? Bueno, continúo. Dice, Abraham y Sará llegaron a ser ancianos, dice, Baim Bayamim, vinieron con los días. Una expresión muy extraña. Y en otra perashá dice en la siguiente, en dos perashot más, dice, Abraham Zaken, Ba Bayamim. Algo muy similar. Abraham llegó a ser anciano, vino, Bayamim, con los días. ¿Qué significa eso, venir con los días? La respuesta es muy sencilla. Nosotros podemos llegar a ser ancianos y todo el tiempo que pasó, todos los días y todos los años, se acabaron. Dice, ya murieron, ya se fueron, se acabaron, se esfumaron. Cuando una persona aprovecha el tiempo, dice, hace cosas que no se acaban, que pasan, que quedan para toda la eternidad, entonces esos días que pasaron no se acabaron. Los lleva con él, que se los trae con él. Por eso dice, Abraham besarás de Kenim, Abraham y Sara llegaron a ser ancianos, Baim Bayamim, y alguno de los oyentes lo habrá oído. Yo tengo una idea, siempre se los digo a alguien que cumple años, algo que suena un poquito fuerte, ¿no? O hasta feo. Dice, ¿por qué nosotros festejamos los cumpleaños? Decimos, felicidades que cumpliste un año más. Pero si nos ponemos a pensar, no es un año más, es un año menos. Déjame acabar, con la idea. Para el que no lo oyó, déjame acabar porque suena muy feo. Pero en vez de festejar, en vez de decir felicidades, ¿qué deberíamos decirle a alguien que cumplió años? Decir de verdad, venir con todo el sentimiento, lo siento mucho, de verdad que es un luto parcial. Si uno llegó a los 60 años, murió la mitad de su vida. Después a los 120 se hace el luto completo y a los 60 se hace la mitad del luto, ¿no? Porque murió la mitad de tu vida. Entonces, en vez de hacer una fiesta, es lamentar la verdad. Digo, aunque suena muy feo, pero aparentemente es la verdad. Pero por otra parte, hay algo más alentador. Es que depende nuestro comportamiento en la vida. Aquella persona que de verdad piensa que la vida no tiene ningún sentido, entonces tengo que pasar la vida, vivir la vida, estoy matando el tiempo, entonces realmente ahí sí cabe decir que si cumple años, si ya tienes un año más, de esa vida que quieres aprovecharla, divertirte y demás, ya murieron varios años, lo siento mucho. Pero aquella persona como Abraham y Sará, muchos de ustedes también, de que hizo cosas trascendentes, que perduran para toda la eternidad, ahí sí te felicito porque tienes un año más, como Abraham y Sara, que trajeron sus días, por eso dice Baim Bayamim, vinieron con sus días, no se fueron, no murieron, no se acabaron, los trajeron con ellos, los llevaban puestos para siempre. Cuando uno adquiere un conocimiento, ese conocimiento es parte de él, lo lleva siempre, no es que ya pasó cuando lo adquirí el año pasado, no, ahorita lo tienes contigo.
Si tú ayudaste a alguien, si eso es una obra de bien, eso tiene consecuencias, eso permanece, perdura, y eso no se acaba. Y eso queda para toda la eternidad. Todo lo que uno transforma el tiempo en eternidad, es para toda la eternidad. El que desperdició el tiempo y lo mató, y ese tiempo se acabó, que se acabó para toda la eternidad también, entonces ahí sí es lamentar. Yo creo que, aunque son cosas lo que estoy transmitiendo en esta plática, son cosas muy básicas y muy sencillas, pero creo que tenemos que reflexionar y vivir con eso, porque de verdad todos caemos en no quiero pensar, no quiero filosofiar, como les dije, que al que llega al otro planeta le diríamos que está loco si no lo hace. Nosotros tenemos esa desventaja que nos acostumbramos, pero es hora de que en algún momento nos tenemos que detener y decir, bueno, tengo que pensar para qué estoy viviendo, cuál es el sentido de mi vida y no desperdiciar. Todos también habrán oído ahí el famoso ejemplo, pero que es un ejemplo muy fuerte y que lo podemos llegar a vivir, o podemos realmente ser los protagonistas tal vez de ese ejemplo, ¿no? El ejemplo de que un rey, no importa los detalles, por la razón que sea, le da a una persona que quiere premiarlo, que digamos que le salvó la vida a su hijo, y le dice la forma de recompensarlo, porque era una persona necesitada, que tiene una familia numerosa, le dice, te voy a permitir que entres a mis tesoros durante 1 hora y todo lo que alcances a recoger de los tesoros, alguien que tenía familia numerosa, no tenía para comer, y de repente el rey le da esa oportunidad, 1 hora de recoger, de llevarse de los tesoros del rey, que tiene oros, diamantes, que con eso iba a vivir él, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, tataranietos, por 50 generaciones de la riqueza. Emocionadísimo de la oportunidad, obviamente que se prepara para ese momento, pero ustedes tómenlo con el ejemplo que quieran. Una persona que le gusta la música, que le gusta el fútbol, que le gusta cualquier otra cosa, y justo se está acercando esa hora que le dio el rey, que le dijo, de 3 a 4 de la tarde, termina esa hora, ya no puedes recoger más. Imagínense que justo oyen unos violines hermosos y dice, ay, a esa misma hora, no puedo resistir, me fascina esa música, se queda a oír, un ratito después voy. O el ejemplo también conocido, le fascina el fútbol, lo invitan a un partido, dice, no puedo porque tengo que recoger de los tesoros del rey. Dice, no, pero ¿cómo? Tú que eres el goleador, un ratito tienes que estar con nosotros. Bueno, dice, voy un ratito, está jugando, mete un gol, se va a ir, se está por ir, pero justo el equipo contrincante lo empata. Dice, no, tienes que quedarte, tenemos que ganar. Se queda un ratito más, bueno, etcétera, etcétera. De repente se da cuenta que le quedan 10 minutos. Sale corriendo y justo en el momento que llega, el soldado encargado está cerrando los tesoros. Él le implora, déjame agarrar algo. Le dice, tenías 1 hora completa. El rey dio la orden, se acabó la hora, perdiste esta oportunidad. Todos nos podemos imaginar el sentimiento y el arrepentimiento de esa persona. Dice, no se lo podría perdonar jamás. Después podría dedicarse toda su vida a jugar fútbol, a oír música, lo que le encante, pero no perder esa oportunidad que era nada más de 1 hora y que dependía todo su futuro. Obviamente que diríamos que está loco, no lo podríamos entender ni perdonar, pero pensemos un poquito si no podemos caer en eso. La vida, como dije, el tiempo tan reducido frente a la eternidad es menos de 1 hora. Y Dios nos da esa oportunidad que en esta hora podemos hacer acciones, recoger del tesoro, tener riquezas para toda la eternidad,
pero nos ocupamos en una cosa y en la otra, y decimos un ratito más, nadie sabe, nadie tiene garantizada la vida, nadie tiene seguro de vida, sí los venden los seguros de vida, pero venden los seguros de vida porque hay seguro de muerte, porque uno algún día se va a morir, le van a dar a los familiares, pero nadie puede vender un seguro de vida ni por una hora. ¿Quién puede asegurarnos una hora de vida con certeza absoluta? No existe, nada más Dios. Entonces, nadie sabe cuándo se termina su vida, y así, pasando, de repente se cierran los tesoros y ahí uno se acuerda, uy, un ratito quería recoger, ya es tarde. Es decir, y ahí entra el valor del tiempo. Tenemos que entender, y con esto quiero concluir, porque son temas que podemos de verdad extendernos y toda la noche no sería suficiente. Tenemos que hacer esa conciencia. Dios nos dio una vida limitada. Sí, tenemos que en esa vida comer, trabajar, hacer deporte, tal vez distraernos un poquito, descansar, pero no nos olvidemos que todo eso son medios, no son objetivos. Ahí está el punto clave. Todo tiene valor. Si uno vive en su vida y dice, bueno, pero sí, Dios puso reglas, ¿no? Con el sudor de tu frente comerás el pan, y sí, tenemos obligación de trabajar. Tenemos que adquirir conocimientos, tenemos que descansar también, el cuerpo lo necesita, tenemos que distraernos, pero todo eso como un medio para tener calidad de vida, tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que hacer todo eso, pero como un medio para cumplir una misión, para cumplir un objetivo, para darle un sentido verdadero a nuestra vida, que no sea el círculo vicioso, vivo para trabajar, trabajo para comer y como para vivir, y nada de eso tiene sentido. Es decir, hagamos todo eso dándole un verdadero sentido. Además, si uno se despierta en la mañana y dice, estoy en el tesoro del rey ahorita y tengo un día completo, voy a recoger de las joyas, aunque se esté sacrificando, porque en el momento puede ser que tenga que hacer cierto esfuerzo. Cuando tiene que cargar y en una bolsa y pesa el oro y todo eso, sí es un esfuerzo, pero imagínense la satisfacción que uno siente, todo lo que estoy recogiendo es para mí, son tesoros que le voy a utilizar, voy a vivir como rey. Es el famoso ejemplo también, si le dan a dos personas, ¿no?, que cargan unos lingotes de oro, pero en el Sahara, en el desierto, a 45 grados, y tiene que transportarlos 10 kilómetros o 20 kilómetros durante horas, lingotes muy pesados. Imagínense si alguien lo obligan a hacer eso, un esclavo, ¿cómo se siente? Se la pasa insultando a la vida, a su amo, que lo está haciendo sin comer ni beber en el desierto, y al cabo de eso son para ti, pero la condición es que los transportes, lo va a hacer con tanto entusiasmo, lo va a disfrutar, no va a sentir ni el calor, ni el peso, decir, la oportunidad que me dieron, que estoy cargando estos lingotes de oro y voy a vivir como un rey toda mi vida, créanme que va a ser el día más feliz de su vida ese, justamente, el que estuvo cargando. Si nosotros nos levantamos en la mañana con ese sentimiento, que estamos ahorita en una vida tan reducida, que podemos recoger, podemos reunir diamantes, joyas, donde vamos a tener toda la eternidad esa recompensa, aunque pesen un poquito. A veces uno tiene que ayudar a alguien a hacer un bien, cumplir una mitzvah, un precepto, y sí, es un poquito de veces de sacrificio, pero no se siente. Cargar esos lingotes que son para mí, no siento el esfuerzo. Si es con un sentido en la vida, lo hago con entusiasmo, la vida la disfruto. Si es sin sentido, y ahí sí el peso. Tengo que ir a trabajar porque tengo que vivir y tengo que comer, pero sin ningún sentido. De verdad, todo lo que uno hace se tiene que sacrificar, de verdad es un peso ahí, porque no tiene un sentido. Cuando todo tiene un objetivo de un beneficio al final personal, entonces ahí las cosas son totalmente diferentes. Entonces, concluyamos, no los quiero entretener más, pero volvamos.
hay un mundo maravilloso, ese mundo tiene un creador, ese creador no lo hizo sin objetivo, no lo hizo, como dije, alguien tan sabio, que es un ser tan supremo, no pudo haber hecho un mundo sin objetivo. Tenemos la oportunidad y la suerte que nos dice que, y por otra parte el valor del tiempo, la oportunidad es en este tiempo reducido, en esta vida que no es nada frente a la eternidad. Aprovechemos ese tiempo dándole sentido, y de esa manera también vamos a disfrutar de la vida, porque vamos a hacer con entusiasmo las cosas para Dios mediante, para toda la eternidad. Y termino y vuelvo a recordar, si alguien con todo lo que dije no tiene la fe tan fuerte y no está convencido, igual le digo que no se arriesgue, porque imagínense la sorpresa que sentiría si desperdició esa hora que podía recoger, que es verdad, y se podía igual vivir la vida y aprovecharla y también recoger. Yo creo que vale la pena para todos, el que tiene la fe firme y el que no la tiene, igual no arriesgarse y aprovechar el tiempo que es tan valioso, y poder decir como Abraham Avinu, leemos en esta perashá, uno llegar a ser anciano, Baba y Amim, traer todos los días, los aprovechó, trascendió para toda la eternidad. Muchas gracias por la atención, y ojalá que Dios mediante este mensaje que lo reflexionen y lo tengan presente para de verdad darle un sentido a la vida.